Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, gente, vamos a estar armando un video. Quizás va a ser un poquito largo por las vueltas que va a dar. Pero bueno, antes que nada, si se escucha ruido de fondo les pido disculpas, pero es a causa de que seguramente en unos minutos se van a dar aplausos a todos los colaboradores, médicos, policías, militares y bueno, y mucha gente voluntaria que se está dedicando a atender el asunto del coronavirus, al menos en mi país, en Argentina. Y bueno, la verdad es que generalmente siempre participo, pero la verdad es que tenía muchas ganas también de armar este video y compartir, bueno, en parte una macro sacada de la galera que surgió hoy, de hecho, en el trabajo, que me resolvió un problema que venía teniendo hace mucho tiempo, que no le venía dando, o sea, no le venía dando una solución bien armada y ahora la hice de tal manera que quedó bien hecha y la verdad que, bueno, en los tiempos que estuve después de llegar a casa, bueno, y hacer un par de cosas, que de hecho también hay que limpiar más seguido con este asunto, ¿no? Del virus. Eh, bueno, nada, tengo apenas un par de horas de tiempo como para poder armar esto, editar y publicar, ¿sí? Así que vamos a tratar de armar esto lo mejor posible y sin restar tiempo al video, vamos a comenzar. Así que, gente, técnicamente lo que vamos a hacer es ir tomando el código de la persona e ir analizando en un bucle que vaya tomando cada uno de los equipos. Que este equipo revise si está en el diccionario, me devuelva el código de ese equipo y luego revise si esa persona ya tiene guardado ese equipo y si no, bueno, de alguna manera notificarte. La idea entonces es ejecutar con un doble clic en esta posición, me va a analizar esta fila y acá en esta celda me va a devolver un resultado, ¿sí? Ya sea qué es lo que tengamos que hacer. Así que en primera instancia vamos a abrir el editor de Visual Basic, vamos a ir a la hoja y en la hoja vamos a estar agregando un worksheet, pero de estilo before double click, es decir, antes de hacer el doble clic, es un segundo antes de cuando nosotros ejecutemos el doble clic. ¿Qué va a hacer el tipo? Bueno, preguntar si al doble clic se lo hice a una sola celda, ya sea en filas, es decir, si yo solo tengo un rango de filas, que haya una sola fila. Y el que sigue acá, que si yo tengo un rango de columnas, en realidad que haya una sola columna. Con esta limitación yo lo que estoy diciendo es consultar si le hice doble clic a una sola celda. Luego, como yo quiero trabajar sobre la columna D por gusto, vamos a preguntar si alguna celda que yo le di doble clic no es de la columna 4, ¿sí? Luego sí, continúa, cancela, bueno, el evento para que no ingrese a la celda y va a pasar por parámetros información. ¿Qué va a pasar? En primera instancia el nombre, luego esta lista, o mejor dicho, el valor de la celda, que es la que compone la lista de equipos. También fíjense que como parámetros me pide, ahora lo vamos a ver esto, me pide un separador. Bueno, claramente el separador de campos es la coma, pero por casualidad vos lo utilizás con punto y coma, solamente tendrías que cambiar acá por coma y punto y coma. En una primera instancia vamos a no impactar a la base de datos, eso es lo que significa eso. Así que vamos a poner false y luego me dice en qué celda reporta. Bueno, yo voy a reportar en la que le di doble clic, por eso va a ser la misma target. Entonces, esto está en hojas y esto va a pasar parámetros al procedimiento administra lote del módulo fórmulas. Vamos a fórmulas y en fórmulas tenemos entonces nuestra querida linda macro. La verdad es que es muy vueltera. ¿Por qué es muy vueltera? Porque va a estar trabajando con tres bucles. Un bucle va a ser el que vaya a ir armando a través de la lectura o la separación de campo que va a hacer con los datos que están en esta celda. Pero ¿qué pasa? Una vez que capturó el primer equipo, va a analizar si se encuentra en la tabla de diccionario. Bueno, justamente aparecerá en la primera fila, ya lo vamos a ver. Y el tercer bucle es preguntar si la persona, ¿sí? Lo vamos a trabajar por código, si la persona, acá aparece por ejemplo, tiene el código de heladera con freezer. Bueno, acá veremos que no lo va a encontrar y vamos a ver qué pasa. La verdad es que esta macro va a trabajar con una cantidad importante de eventos, es decir, eventos, de resultados.
Porque una cosa va a ser en primera instancia si no encuentra a la persona, si no encuentra a el equipo que seleccionó en diccionario, y una vez que, supongamos que sí lo encuentra, ver si está cargado como cliente y como artefacto. Si no, insertarlo, ¿sí? O ver qué hacer. Pero bueno, vamos a ir parando la macro acá para ejecutar con doble clic en esta celda. Tengan en cuenta siempre entonces que yo le di doble clic a esta celda, por lo tanto vamos a analizar en primera instancia a esta fila, ¿sí? Recuerden que pasamos por parámetros mucha información. Resumen, el número de Nadia, la cadena de caracteres con los 3 artefactos, el separador con coma, que ustedes pueden cambiarlo por otro que sea el que utilicen. Este de impacta en BD, perdón, ya lo vamos a ver, y en reporta justamente es en la celda donde va a ir arrojando los resultados. Así que reporta, fíjense que en primera instancia lo vamos a blanquear. Entonces, como siempre vamos a estar necesitando un montón de variables que ya vamos a estar viendo a continuación. Y lo primero que vamos a hacer es que lo que recibí por parámetro, que es la cadena de caracteres con los artefactos, hacerle una limpieza quitando los espacios de izquierda a derecha y pasándolo todo en minúscula. ¿Para qué? Para que me resulte más fácil lo que viene ahora, que es todo lo que tenga acento, reemplazarlo por letras que no lleven acento. En primera instancia, no, ya en segunda, una vez que limpiamos todo esto, vamos a preguntar, como un asunto de control, esto realmente para el ejemplo no viene al caso, pero vamos a preguntar si esta persona ya aparece como cliente en nuestro sistema, ¿no? Pero bueno, básicamente acá con un simple contar sí, que podríamos hacerlo en un Excel, bueno, esto se hace en el entorno de las macros, preguntamos si existe. Si existe, bien, continúa. Si no, ya a la celda reporta le dice que no existe o está dado de baja y muere ahí la macro, ¿sí? No continúa. Bueno, continuamos entonces preguntando si por casualidad no tiene datos justamente la cadena de caracteres. Como si es el caso, continúa. Luego lo que vamos a hacer es almacenar en variables que son de tipo range, ¿sí? Más arriba estaba la aclaración de cada una de las variables. Son de tipo range, lo vemos justamente acá también. ¿Qué vamos a almacenar? Bueno, lo que esté en el rango BD diccionario. ¿Qué es eso? Bueno, para trabajar más cómodamente creé 3 nombres de rango, uno para los clientes, otro para el diccionario y otro para el lote que yo recibo por mail, ¿sí? por como sea que reciba la información, que básicamente es la que vamos a estar analizando. Así que en la variable diccionario, para trabajar un poco más cómoda con una variable, vamos a almacenar entonces los datos que están acá y en cliente los datos que están en cliente, ¿sí? Más abajo. Bueno, ahora sí empieza el asunto de los bucles. Así que vamos a ir hasta acá. Esto pregunta si es que tiene datos o si es que no encuentra la coma, ¿sí? Si no, sale el while. Entonces, en la variable i se va a almacenar la posición donde va a encontrar la coma. Como en este caso lo encuentra en la 21, perfecto. Significa que en esa cadena de caracteres hay una coma. Si no hubiese una coma, lo que va a hacer esto es básicamente preguntar que si el resultado de i es 0, entonces va a guardar el largo, la cantidad, es decir, la cantidad de caracteres que tenga la cadena de caracteres, ¿sí? Ya esto tiene un porqué, ya lo vamos a ver, pero le suma un carácter más, porque cuando uno busca la coma y luego quiera extraer la información esa, en realidad no debe incluir la coma, por eso le restamos una posición. Y acá es justamente donde se le resta, y por eso en esta instancia hay que sumársela porque en algún momento se la vamos a restar, ¿sí? Pues si no vamos a cortar la cadena de caracteres, a achicarla un espacio. Bueno, tomamos el primer artefacto, que es el heladera con freezer. Luego lo que hacemos es, a la cadena de caracteres le quitamos el heladera con freezer para la segunda vuelta del bucle, ¿no? Entonces fíjense que ahí va a desaparecer el heladera con freezer. Ojo, no desaparece de la celda, desaparece de la variable, ¿sí? Por eso no modificamos los datos. ¿Qué es posición? Como ahora lo que vamos a estar necesitando es barrer la información del diccionario, una vez que encuentre que está en la posición X, me va a devolver justamente eso, para saber en qué fila lo encontró. Pero en primera instancia lo vamos a setear con un -1 por gusto propio, para identificar que si no encontró
ese artefacto en el diccionario, entonces significa que lo vamos a tener que insertar, ¿sí? Si es que posición sigue manteniendo el -1. Bueno, preguntamos que en el primer bucle, perdón, en el segundo bucle, si el artefacto que yo capturé que saliera con freezer es lo mismo que aparece en la primera fila de esta tabla, ¿sí? Justamente o casualidad sí lo es, así que lo que va a hacer es ingresar y ya capturo esa posición. Es decir, que posición ahora va a tener la fila 1. Ojo, cuando yo hablo de fila 1 no hablo de esta, hablo de la primera fila de la tabla esta, que tiene un nombre de rango, ¿sí? Por eso se trabaja de esa manera. Tampoco estamos hablando de la fila 13, ¿sí? Así que hablamos entonces de la posición 1 del rango diccionario. Bueno, supongamos que el código que aparezca acá, esto en realidad ténganlo en la memoria porque es más para adelante. Es así en las macros. La macro uno es como pareciera que a veces las programa de atrás para adelante, pero en realidad el orden de cómo colocamos las cosas es fundamental. Pero bueno, supongamos que acá tenga un -1. Bueno, si tuviese un -1 nos va a reportar que no está configurado. Ya lo vamos a entender, no se preocupen, pero recuerden esa parte. Como no es el caso, lo que vamos a preguntar ahora es, a través de esta variable, si existe un cliente Nadia que tiene el código este con el aire con freezer. Volvemos acá y vemos que hay una Nadia, pero no tiene el código 1. Así que claramente este es el ejemplo para decir que hay que ingresarle una aire con freezer a Nadia, ¿sí? Así que venimos acá. Esto es un simple control por las dudas que la variable de cliente no tenga datos. Y volvemos a barrer, ¿sí? La tabla donde están los clientes ahí abajo, la tercera tabla. Y preguntamos si en diccionario, es decir, este código que encontramos, que es la de la heladera con freezer, casi se me patina la lengua. Si encontramos que ese código es igual a este código, porque estamos en la primera fila todavía. Y luego va a preguntar si este código que está acá, que pasamos por parámetro en un momento, es igual a este que está acá. Si no coincide, lo que va a hacer esto es preguntar este código por este que está acá, que lo va a encontrar que es igual, pero luego va a preguntar por este código si es igual que el que está acá, y ya lo es igual, ¿sí? Así hasta que llegue al final y que se dé cuenta que no existe nadie con el con freezer. Entonces no lo encontró, no lo encontró, no lo encontró, bueno, no lo encontró. Si lo hubiese encontrado, justamente cambia el estado de la variable existe equipo, ¿sí? Para que me permita, mejor dicho, para que no me permita pasar por acá. Pero como no lo encontró, obligatoriamente tengo que hacerlo pasar por acá. Así que le damos F5 porque ya sabemos que no lo va a encontrar. Y fíjense en que vamos a darle un par de espacios para arriba, así acomodamos mejor la pantalla. Esto lo cerramos. Ahí va. Entonces preguntamos si queríamos impactarlo en la base de datos. En una instancia nosotros dijimos que íbamos a arrancar con falso el primer ejemplo. Así que acá no va a ingresar, va a reportar que se debe ingresar manualmente. ¿Qué cosa? Acá me quedó mal. Esto, perdón, pero se ve que lo corregí mal cuando lo corregí. Este vendría a ser el número. Y este vendría a ser, a ver, el diccionario. Perdón por este desliz. Ahora. Bueno, no me quiere mostrar el resultado, maldito. El 1, sí. Ahora está bien. Bueno, perdón por ese detalle, pero vamos a reportar en la celda donde le habíamos dado el doble clic, justamente se debe ingresar a Nadia con el código de Nadia y el código 1, es decir, se debe ingresar este código con este código en esta fila que está acá. ¿Sí? Pero fíjense que como nosotros no dijimos que queríamos impactarlo directamente en la base de datos justamente sería la tercera tabla, solamente de momento lo reporta, ¿sí? Para que ustedes lo manejen a mano en todo caso. Luego lo que va a hacer es continuar, posición mantuvo
encontró que era la posición 1, así que no va a ingresar acá. A ver, volvemos acá arriba. Y ahora, ¿qué va a hacer? Como ya heladera con freezer la sacó de esta cadena de caracteres, va a continuar con cocina eléctrica. Cocina eléctrica existe, pero tampoco existe para nadie. Así que obviamente va a volver a llegar a esta parte de acá, ¿sí? Vamos a acelerar un poco el trámite, y va a volver a reportar. Pero fíjense que me adjunta lo que yo había reportado anteriormente. Así que me va a hacer como una concatenación de las cosas que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Y qué va a hacer ahora? Va a encontrar ventilador de techo. Ventilador de techo existe en diccionario. Y no existe... Sí, perdón, y este sí existe para nadie. A ver qué hace, si no nos equivocamos. Encontramos... el código 3, el cliente 455 lo encuentra. Entonces, como lo encontró y no hay que volver a cargarlo, lo que me va a reportar entonces ya es otra cosa, que existe el código 3. Acá lo que podríamos haber puesto es número y concatenarlo como hicimos antes para que quede bien clarito. Entonces, exportamos esto y fíjense que ahora me agregó el tercer elemento de esa celda, que era ventilador de techo, que este sí aparece acá, ¿no? Bueno, cuando termine esto por fin, en esta primera instancia ya no hace nada más, así que termina la macro por fin. Ahora, eso no es todo claramente. ¿Qué pasa si nosotros elegimos acá que sí se inserte? Cambiamos el parámetro a true. Y a ver, ¿por dónde no pasamos? No pasamos por acá. Y no pasamos por acá. ¿Sí? Esto lo vamos a sacar. Y le vamos a dar doble clic a esto. Entonces, ahora ¿dónde estamos parados? De vuelta en el área con freezer. ¿Sí? Otra vez va a encontrar que no existe. Pero a diferencia de antes, esta vez elegimos que sí impacte en la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es de la base cliente, que el cliente recuerden que era esta que está acá, la tercera tabla, va a preguntarle al sistema cuál es la última fila libre. Debería ser a simple vista la fila 32, así que cuando pasemos esta parte, a ver si me da bola, va a ser la fila 32 efectivamente, así que en la fila 32 de la columna 1 va a pegar número. Estén atentos con esta parte que está acá, Pegó el número, pegó el código y me lo reportó. Me lo reportó como insertado, ¿sí? Efectivamente, un estado bien reportado. Valga la redundancia. Como había encontrado eso en el diccionario, no va a ingresar acá y continúa, ¿sí? Continúa con el siguiente. Claramente, perdón, que lo corrijo. Claramente lo va a insertar otra vez, ¿sí? Ahí abajo. Y terminó el proceso, porque el otro sí ya estaba guardado. Así que en una primera instancia vimos un ejemplo de un caso donde estaba ya previamente en el diccionario y se fueron guardando en la tabla cliente los nuevos artefactos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa, a ver, con Roberto, que tiene una heladera no frost? La heladera no frost no está acá, entonces vamos a ver. Le vamos a dar doble clic, a ver, F11 para sacar esto. Esperen, vamos a pasar esto a false. Ahora sí, le doy doble clic acá y vemos que me devolvió. Tenemos una heladera no frost que fíjense que la acaba de agregar. Yo esto se los voy a mostrar, no se preocupen, pero por lo menos para que se vaya entendiendo. Pero me dice que se agregó un artefacto al diccionario. Bueno, claramente es este que se agregó acá. Pero lo importante de eso es esto, gente. La macro no va a poder identificar que la heladera no frost es del grupo heladera del código 1. Eso lo vamos a tener que hacer nosotros. Ahí es donde está el funcionamiento del diccionario. Somos nosotros el que tiene que armar la unión con flechita después, ¿sí? Entonces, acá me agregó en el diccionario y bueno, al final los 4 elementos fueron agregados al diccionario. Lo que tenemos que hacer acá es decir, heladera no frost es heladera.
Cocina es cocina. Ventilador, no, perdón, lavarropa existe, no. Como no existe, le vamos a agregar un código nuevo, que es el 5. Y cocina 5 es cocina. Esto, como yo les decía, no es necesario, pero yo los dejo para que a ustedes les resulte más fácil identificar, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros volvamos a ejecutar esto, fíjense que me dice que existe, que se debe insertar manualmente. ¿Por qué manualmente? Porque tenemos todavía cargado el false. Vamos a ejecutar de vuelta y ahí me insertó para Roberto el que faltaba insertar, que bueno, ahí justamente me está aclarando que ya estaba insertado. Bueno, vamos a borrar esto. ¿Por qué puse las negritas? Bueno, ya se darán cuenta para no borrar de más. Y vamos a ver cómo es que se hace. Solamente la parte que falta, que es justamente la que no encontró la posición en el diccionario. Recuerden que, a ver, vamos a pararlo. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ver, esperen. Vamos a poner false primero. Ahora sí. Vamos con Roberto. Ahí está. Bien. Va a preguntar, ¿el heladera no froze existe en el grupo diccionario? Es decir, ¿está en algunos lugares de los que están ahí? No lo va a encontrar nunca, ¿sí? Entonces va a preguntar, no lo va a encontrar. Así que vamos a darle con F5 ya a donde está posición. ¿Se acuerdan qué posición? Acá lo habíamos almacenado con el -1. Bueno, justamente es para eso, para preguntar si mantiene el valor -1. Pero vamos a subir esto ahí. Si mantiene el valor -1. Como efectivamente mantiene el valor -1, significa que esa palabra no está en el diccionario. Hay que agregarla. Acá no preguntas, acá se agrega. Así que volvemos a pedir el valor de la fila de la siguiente disponible, que a simple vista es las 18. Y 18 efectivamente. Así que en la fila 18 de la columna 1 ponen -1. En la columna 2 un -2. Y en la columna 3 el artefacto que habíamos capturado. Y luego claramente va a reportar que se agregó. Vamos a cambiar esto, ya que estábamos haciendo las cosas bien. Número, no, perdón, artefacto. A ver cómo quedó. Bien. Quedaría mejor, me parece, si pongo un 2 puntos acá, que va a quedar para la próxima, ¿no? Bueno, le damos F5 y fíjense que se agregó la de froze, se agregó cocina, se agregó, acá haría falta agregar que se agregó el diccionario, pero no importa, y se agregó cocina. Acá una vez volvemos a hacer esta parte, heladera era el 1, la cocina el 2, lavarropa era el nuevo, era el 5, ay, se me salió la tecla, el 5 y la cocina era el 2. Y volvemos a ejecutar y ahora sí me dice que existe, pero el tercero, que es el lavarropa automático, hay que agregarlo manualmente acá. ¿Por qué manualmente? Y porque nosotros dijimos que no impacte en la base de datos. Vamos a hacer que sí impacte. Y ahora sí inserta todo. Inserta automáticamente acá y inserta acá. Vamos a quitar este y vamos a mantener el -1 acá. Perdón, -1 era. Porque eso me parece que no se los había mostrado. Si yo le doy doble clic acá, fíjense que aparece en la tercera opción no configurado. Es decir que me dice que todavía no configuré el diccionario para decir que en realidad la ropa era el 5, ¿sí? Entonces ahora sí, me lo carga y efectivamente está todo insertado como corresponde. Vamos a ver uno más. Bueno, ahí ya se me acabó la tabla para este ejemplo, pero no me insertó ningún valor nuevo. A ver, vamos a darle doble clic. No quiere saber nada. Vamos a borrar acá de vuelta. Vamos con este. Bien, notebook vendría a ser uno nuevo, vamos a ponerle el 6 y cocina es el 2. Se agregó y ahora tiene que decir insertado y se insertaron acá. Bueno, gente, quizás si nunca trabajaste con algo similar, en primera instancia te tengo que decir qué suertudo que sos, porque la verdad, siempre que se trabaja con lote de información, en algún momento te va a pasar de que alguien te mande la información separada por coma y es lo peor.
Pero bueno, acá encontramos una forma de trabajar bien, prolijo y fácil de hacer, ¿sí? La verdad que una vez que uno adapta una macro así a tu necesidad, créame que resulta todo mucho más fácil. Bueno, espero que les haya gustado el video, que le encuentren la utilidad y que lo puedan adaptar a sus necesidades, ¿sí? Así que por lo pronto, hasta el próximo video.